El Parque Eugenio María de Hostos fue construido durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y se inauguró el 26 de diciembre del año 1937 con el nombre de Parque Ramfis, en honor al hijo del dictador. Antes de la construcción del parque, la zona se conocía como la Plaza Colombina, que eran unos terrenos propiedad de la familia González, y los mismos fueron adquiridos por el ayuntamiento de la capital a finales del siglo XIX con el fin de construir en el lugar una plaza en honor al almirante Cristóbal Colón. Pero la plaza nunca llegó a ejecutarse y luego de la intervención militar de Estados Unidos en 1916 se instaló en ese lugar un campamento militar. A la salida de los norteamericanos en 1924, la plaza, estos terrenos quedaron como áreas verdes, pero ya en 1937 se llama a un concurso para desarrollar en estos terrenos un parque infantil, que llevaría el nombre de Parque Ramfis, Parque Infantil Ramfis, en honor al hijo del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Guillermo González ganó el concurso para diseñar el Parque Infantil Ramfis. La construcción de ese parque fue su primer proyecto y con el mismo Guillermo González comienza a volcar la ciudad hacia el mar, porque hasta finales del siglo XIX la ciudad le daba la espalda al mar. Pero Guillermo González en estos terrenos, ¿qué hace? Vuelca, o sea, le hace honor al Mar Caribe. Emplaza un proyecto en el cual la huella en edificaciones es mínima, solamente están emplazadas edificaciones hacia el norte del parque. Comienza, es un terreno que va desde la cota cero del sur, o sea del malecón, hasta subir unos 2 metros. ¿Qué hace Guillermo González? Que hace un emplazamiento en el cual va escalonando y creando una escala de procesión en el cual está manejado de una manera magistral, manejando la escala infantil. Podemos ver que escalones, barandas, límites, todo están acorde a la escala del niño. Y para hacer honor al mar, Guillermo González presenta su diseño con un gran estanque, que desde el inicio de la obra fue un gran atractivo para la plaza, porque además tenía una caída de agua. Cuando se construyó en el año 1937, el Parque Eugenio María de Hostos tuvo una inversión de 74.500 pesos, incluyendo los 750 que le pagaron al arquitecto González por el diseño de la obra, el cual rompió con el esquema colonial de parque que existía en República Dominicana. Que el esquema colonial de parques o de plazas estaba concebido para que en ellos, plaza de armas, en ellos alrededor de esa plaza de armas se edificaran las edificaciones emblemáticas institucionales. Le hace Cabildo, la iglesia, la gobernación, y eso es un esquema que vemos en diferentes lugares, Puerto Plata, Santo Domingo, pero Guillermo González rompe con ese esquema. Se rompe primero con el esquema de Plaza de Armas, con el Parque Independencia, que es el primer parque o área pública desarrollada fuera de las áreas intramuros de la ciudad colonial, y se crea un parque con una glorieta al medio. El estilo del Parque Independencia con su glorieta fue replicado en gran parte de la República Dominicana, pero en el Parque Ramfis, el arquitecto González prefirió darle importancia a la vista hacia el mar, desarrollando en el área espacios públicos rodeados de árboles, combinándolo con la caída de agua y el pavimento escalonado. 8 meses antes de la inauguración del parque quedó abierto el obelisco de Santo Domingo, y esas 2 obras, junto a la sede del Partido Dominicano, marcaron el inicio para el desarrollo de la avenida George Washington. El hecho de Guillermo emplazar con estas características este parque crea un incentivo para que ya la ciudad adquiera otra connotación de dar el frente al mar. La construcción del Parque Ramfis fue el pasaporte al éxito del arquitecto González, que años después diseña el Hotel Jaragua, y en el año 1955 tuvo a su cargo el proyecto y planeación de lo que fue la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre. Pero el gran logro de Guillermo González estuvo en el impacto que creó la construcción del Parque Ramfis. Vemos imágenes donde el parque tenía el gran estanque, que podemos verlo a nuestras espaldas, donde en un momento era una piscina pública.
biblioteca infantil, destacamento, luego sede de los Boy Scouts, y además de eso la serie de juegos que estaban ubicados de manera estratégica, los columpios, los sub y baja. Este parque ha sido testigo de acontecimientos históricos, por ejemplo, cuando el paso del ciclón San Zenón el 3 de septiembre de 1930, que dejó cientos de muertos en Santo Domingo, gran parte de los cadáveres fueron depositados en una fosa común que se hizo en la entonces llamada Plaza Colombina, el mismo lugar donde luego se construyó el Parque Ramfis. Luego, en el año 1959, este parque fue remodelado por el ingeniero Joaquín Canaán, por orden del mismo dictador Trujillo, y se levantó un auditorium, donde automáticamente quedó anulada la piscina, convirtiéndose esta en cancha para la práctica de voleibol y baloncesto, con gradas a todo el alrededor, con capacidad para unas 3.500 personas aproximadamente. Fue en el año 1961, después de la desaparición de Rafael Leonidas Trujillo, cuando el Parque Infantil Ramfis se le cambió el nombre y pasó a ser el Parque Eugenio María de Hostos. En el lugar se celebraban eventos deportivos, culturales, artísticos, recreativos, educativos, políticos y ferias. El Parque Eugenio María de Hostos está ubicado en la avenida George Washington, justo frente a la Plaza Juan Barón, ocupando toda una manzana. El Parque Eugenio María de Hostos, hay muchas personas que lo tienen un poco confundido y entienden que pertenece a Gascue. Ese parque realmente pertenece a Ciudad Nueva, igual que el Parque Cervantes que está frente al Obelisco Hembra. Durante la Revolución de Abril de 1965, el Parque Eugenio María de Hostos fue sede de la Academia Militar 24 de Abril, una escuela de entrenamiento para los combatientes constitucionalistas. En los primeros 8 años de gobierno del doctor Joaquín Balaguer, nunca se reparó ni se le dio mantenimiento, y fue en el año 1974 cuando nuevamente acondicionaron sus instalaciones deportivas para la celebración de los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ese mismo año, el Parque Eugenio María de Hostos fue el escenario del 5º concierto de la celebración del espectáculo 7 días con el pueblo, un festival político-musical que se llevó a cabo en la República Dominicana del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 1974, organizado por la Central General de Trabajadores, CGT. Años después, al parque se le hicieron algunas modificaciones y lo convirtieron en la sede de la lucha libre internacional de Jack Veneno, y fue en ese entonces que se puso de moda el eslogan de que todos los caminos conducen al Parque Eugenio María de Hostos. Destreza, agilidad, coraje, saltos mortales, hombres por los aires. Eso es la lucha libre, el deporte que está conmoviendo a las grandes capitales del mundo, el preferido por los niños y admirado por las damas. ¡Es así! ¡Ahora es así! Aquí usted le puede preguntar en Ciudad Nueva qué recuerda el parque y lo primero que le van a decir es la lucha libre de Jack Veneno. Entre tantas cosas esa, pero acuérdense que de inicio aquí se han hecho, pues estaba como teatro, aparte de lo que es la lucha libre, el área de recreación, aparte de su historia, que viene desde la Plaza Colombina, el Parque Ramfis, o sea, tiene una historia muy remontada, pero en la actualidad, así como está, es lo que realmente estamos disfrutando y vivir de los recuerdos. En el año 2015, el Ayuntamiento del Distrito Nacional concluye los trabajos de demolición de las gradas y las instalaciones deportivas, en una intervención que mantuvo el parque cerrado durante 5 años para ser restaurado, recobrando el área su estilo original, tal como fue concebido por el arquitecto Guillermo González Sánchez. Entiendo que la intervención fue buena, se llevó al origen de lo que era el parque, se introdujeron alguna serie de equipamientos, de máquinas para hacer ejercicio, que no entendemos que es válido, porque manteniendo la esencia pueden incorporarse elementos modernos, pero el parque mantiene su esencia, es increíble, o sea, es indescriptible la paz que se respira en este lugar. Es un pulmón que tenemos que resguardar, de los pocos pulmones que tenemos en la ciudad. Bueno, la fuente, como ustedes quizás pudieron ver, está en una situación que, para resumirle, nosotros queremos que la fuente vuelva a ser lo que era en sus orígenes.
O sea, que la fuente vuelva al origen realmente, una fuente que estaba embellecida, que tenía las aguas se veían cristalinas, libre de contaminación, o sea, que uno pueda ver el espacio con la esencia realmente que realmente tiene. Desde sus inicios, el Parque Eugenio María de Hostos tenía una gran terraza que todavía mantiene, en la que en el pasado eran celebrados cumpleaños y otras festividades. Y como una forma de separar las edificaciones del parque, se construyó a todo lo largo una gran pared. Esa pared que está al fondo es como especie de una pantalla con sus arcos para desarrollar las edificaciones atrás y que no compitieran con... Es la idea que yo capto de lo que quiso lograr Guillermo. Pero la remodelación del parque que se le hizo en el año 2015 no logró que la plaza se convirtiera en un atractivo para los turistas que visitan la ciudad de Santo Domingo. Falta. Y es lo que quizás tenemos que hacer eco con las autoridades de que se involucren un poco más en el espacio para poder ofrecer la plaza como tal. Pero sí hay empoderamiento para los residentes en Ciudad Nueva, que muestran su orgullo por contar en ese sector con el Parque Eugenio María de Hostos, que para ellos es un pulmón que representa tranquilidad y esparcimiento. Un espacio de recuerdos, a donde puede ir la familia a disfrutar y pasar momentos agradables. En este momento podemos decir que este espacio está siendo el boom de los encuentros. Próximamente aquí se va a celebrar el encuentro de los puertorriqueños, que a partir del mes entrante pues va a ser algo que lo van a poner anual como una tradición. O sea, como les digo, así como vienen ellos, igual que vengan a su parque, que vengan a disfrutar de lo que tenemos, que esto es nuestro. Para algunos solo queda recordar que el Parque Eugenio María de Hostos fue el centro de recreación emblemático de la capital, que cuando se inauguró en el año 1937 fue catalogado como el mejor parque de las Antillas.